Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Dios mío santo, porque te plujo dejarnos ver tu presencia, Señor. Gracias, Dios mío santo, porque de tempranas horas, Señor, tu Espíritu Santo se ha movido con libertad, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti todo el honor, toda la honra. Y te damos gracias, Señor, porque cada día más nos enseñas a depender de ti, Padre. Nos enseñas, Señor, que no es con nuestras fuerzas, mi Dios, sino que es por tu Espíritu, Señor. Te presentamos ahora el tiempo de la palabra, Señor, para que conforme a como está en tu corazón, Señor, sea impartida, mi Rey. Señor, para que lo que está en tu corazón acerca del pastor sea expresado a través de mis labios, Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, muévete, Espíritu de Dios, con libertad. Que esta palabra, Señor, mi Dios, nos lleve a una mayor seguridad y a una mayor tranquilidad en nuestro día a día, Señor. Que cese la lucha, que cesen las ansiedades, las angustias y las desesperaciones. Que al conocerte, Señor, como Jehová, nuestro pastor, conocerte más a fondo, Señor, como ese pastor, Dios mío, que siempre estás cuidándonos, guardándonos. Nuestras vidas, Señor, puedan entrar a un mayor nivel de reposo y de quietud, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, yo ato todo pensamiento contrario, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Yo ato todo razonamiento, toda lógica, yo la someto a la cruz de Jesucristo en esta hora. Señor, y por el poder de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, yo oro para que esta palabra caiga en terreno fértil y dé un fruto bueno y abundante en cada uno de nosotros, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del buen pastor y regularmente lo decimos ya como algo aprendido porque lo hemos oído muchas veces. No, el Señor es mi buen pastor, nada me faltará. Y es algo como un cliché, como uno dice ya, como muy repetitivo. Pero en realidad no conocemos cuán profundo significa decir que el Señor es nuestro pastor. Y vamos a ir a la luz de las Escrituras analizando parte por parte de lo que significa que Él es el pastor. Y esta prédica va a ser un poco quieta, no tan guerrera como las demás, porque el atributo de Dios, si se le puede llamar atributo, como les he dicho antes, decimos atributo por mencionar una palabra para identificarlo, pero realmente todos los nombres de Dios que hemos estudiado son la esencia misma de Dios, son la naturaleza misma de Dios, que al conocerlo nos ayudan en cada circunstancia de nuestra vida a reaccionar de la forma correcta, asidos a esa palabra que esconde esa naturaleza de ese nombre cuando lo aplicamos a la circunstancia específica que estamos atravesando. Hoy es Jehová mi pastor y en la quietud de este pastor vamos a pasearnos hoy a través de la palabra. Pero lo primero que yo quiero que hagamos es que hablemos de las ovejas, porque cuando hablamos de pastor, hablamos de ovejas. No hay pastor sin ovejas. Las ovejas son unos animalitos muy especiales. Las ovejas son muy frágiles. Las ovejas son un animal débil, que ustedes las ven, mírenla en la pantalla, bien, así se ven bien gorditas, así bien, pero todo es por la piel que tienen.
cuando se le quita esa piel, pues son débiles y se ven flaquitas y débiles. Las ovejas son animales muy inseguros. Ellas están alimentándose y van comiendo de la hierba y de repente tienen un abismo enfrente y ni se dan cuenta que tienen el abismo y de repente caen en ese abismo. Por eso necesitan siempre estar cerca del pastor. No pueden estar lejos del pastor. La oveja depende del pastor. Su seguridad depende del pastor. Su cuidado depende del pastor. Todo depende de ese pastor. Por eso esas ovejas oyen la voz del pastor y obedecen, identifican la voz de ese pastor. Y esa voz es la que obedecen. Entonces las ovejas no son animales inteligentes. Al contrario, son animales brutos. Y estos animales fácilmente se desvían. Ellos pueden ir por un camino y de repente toman otro camino sin ni siquiera darse cuenta. Porque no piensan, no son para nada inteligentes, no temen al peligro. Ellas están siempre pastando en pastos verdes, en pastos hermosos, porque se alimentan de hierba. Sin embargo, hay un punto que las ovejas específicamente en Israel, las de antes, y guarden esto para más adelante, las de antes, cuando David, y las de ahora, son ovejas que no están pastando en un pasto verde. Entonces, lo normal es que ellas estén en un pasto verde y de ese pasto verde ellas se alimenten. Pero en Israel, sin embargo, es muy escaso que se encuentre un pasto verde, sino que la mayoría de las zonas son rocosas, secas, estériles, y ahí están las ovejas en Israel. Y quiero que se acuerden de este dato para más adelante. Bien, ya entendemos cómo son las ovejas, ¿verdad? Las ovejas, por eso es que tienen que estar atentas a la voz del pastor, porque si no se pierden, la devoran, los animales feroces se las comen, porque no saben evitar el peligro. Ellas por sí solas no pueden evitar el peligro, porque no tienen la inteligencia para hacerlo. Ellas nada más saben estar pegadas a su pastor y saber dónde está el pastor, que saben ahí que en él tienen seguridad, que ese pastor es que la va a proteger, que las va a defender, que las va a cuidar. Por su parte, el pastor sabe que tiene la función de cuidar, de apacentar el rebaño, de darle alimento a ese rebaño, de sanar la oveja herida de ese rebaño, de sostener, de sustentar el rebaño. El pastor tiene dos elementos que los usa: la vara para darle golpecitos a la ovejita cuando, más adelante, Cari, no importa, para cuando se va a desviar, y el cayado que tiene forma de bastón con el que la ala cuando la oveja se cae, pero eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. El pastor tiene la misión de ir entrando a esas ovejas al final del día, al redil. Y cuando las va entrando, si ve que alguna tiene el pelito enredado, entonces va a buscar a ver si fue herida. Y si esa ovejita fue herida, él toma esa oveja y la carga y le unta aceite y le unta vino. En la antigüedad era así que se curaban las heridas de las ovejas. Y ese pastor no dejaba a esa oveja herida entrar al redil de esa forma, sino que la cuidaba, que la sanaba para entonces luego que esa oveja entrara en el redil. Esa era la función del pastor. David conocía muy bien lo que eran las ovejas y también conocía muy bien lo que era un pastor, porque él duró años como pastor de ovejas. Cuando el Señor le dijo al profeta Samuel
que llamara a uno de los hijos de Isaí, porque ese iba a ser ungido como el rey de Israel. Fueron llamados todos los hijos de Isaí, hermosos, de buen parecer, todos, menos David, porque David estaba pastoreando las ovejas. Pero como el Señor conoce los corazones, el Señor sabía que David, aunque estuviese escondido, aunque estuviese atrás cuidando las ovejas, él sabía que ese era el elegido, que ese era el ungido como rey, porque ese era el único de entre todos los hijos de Isaí que tenía el corazón conforme al Señor. Y por ese corazón que David tenía conforme a Dios, él pudo alimentar, crear una relación de intimidad con su pastor, con el Señor, y pudo conocerlo como su pastor. Como él sabía muy bien lo que significaba un pastor, él veía que lo mismo que él hacía con las ovejas era lo que el Señor hacía con él. Y él lo había vivido siendo pastor de ovejas. Él lo vivía y lo sabía, que así como David cuidaba las ovejas, sanaba sus heridas, las defendía de los depredadores y hacía todo a sí mismo, a su vez, su Padre celestial lo hacía con él. Y su intimidad y su relación tan cercana por el corazón que tenía para Dios, pudo entonces llevarlo a concluir: Señor, tú eres mi pastor. Vamos a ver cómo David llega a decir en 1 Samuel 17, versos 34 y 36, lo siguiente. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. David sabía que el Señor era su pastor. La palabra pastor significa Raad, el original, en hebreo. Entonces él iba y mataba el oso y mataba el león para cuidar sus ovejas. Pero él sabía que al hacerlo no era con sus fuerzas, no era con su autosuficiencia ni su propia valentía, sino que el pastor que pastoreaba su vida era el que lo defendía, el que lo guardaba, el que impedía que ese león y que ese oso lo devoraran. ¿Por qué pudo llegar a él a ese nivel? Por la intimidad que tenía con él. Y pudo entonces, y lo vemos en el Salmo 23, sacar de su corazón las palabras escritas en este Salmo, que dicen: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y hoy, a la luz de esta palabra, yo quiero que nosotros estemos, que llegue la revelación a nuestras vidas de la realidad de esta expresión. Porque muchas veces nosotros creemos, bueno, siempre estamos esperando que llegue la solución de todas las cosas. Que si no tengo dinero, llegue el montón de dinero. Que si estoy pasando por una prueba, se quite la prueba del camino. Que siempre esperamos la solución instantánea, rápida de lo que nos está aconteciendo. Pero conocer al pastor es saber que estamos pasando el tiempo de dificultad y ese pastor está ahí a nuestro lado. Y todo lo que necesitamos para atravesar ese tiempo difícil, Él nos lo va a proveer. Las circunstancias no serán quitadas, pero lo que necesitamos para atravesarlas nos será dado. Y David lo sabía muy bien. Él es mi pastor, Él es mi pastor. Y para eso tenía que tener una relación de mucha intimidad. Por eso quise empezar la prédica hablando de lo que es la oveja y de lo que es el pastor, para que podamos entender la relación de las ovejas, porque es lo mismo que nos pasa a nosotros.
Nosotros somos torpes como las ovejas. Nosotros no sabemos defendernos por nosotros mismos igualito que las ovejas. Nuestra inteligencia es basura como la de las ovejas. Nosotros sin el cuidado, sin la dirección, sin la guianza del Señor, estamos perdidos. Nos devora el enemigo, nos come el adversario. No hay mejor comparación que la de nosotros con las ovejas. Y es el Señor el que está dispuesto en todo tiempo y en todo momento a cuidarnos, a protegernos. Pero por nuestra autosuficiencia y por nuestra falta de dependencia de Dios, no llegamos a conocer ese pastorado que el Señor está dispuesto a darnos, como se lo dio a David. Están las circunstancias difíciles, pero nada nos va a faltar y las vamos a atravesar si conocemos a aquel que es nuestro pastor. Y yo pensaba, mientras leía este salmo, en el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel fue sacado y liberado del desierto, del yugo del faraón, y caminó 40 años en el desierto. Y siempre pensamos en la parte, wow, el pueblo desobediente, infiel, el Señor los libera, y en el desierto malagradecido, ingrato. Amados, pero si nos ponemos por un momento a pensar lo que significa caminar 40 años en un desierto, 40 años en un desierto, donde dejaron todo, dejaron sus posesiones, dejaron su hábitat, sus comodidades, seres humanos, para de repente, en un instante, decir, ¿qué es esto? O sea, aquí no hay agua, aquí no hay nada y problema, y que si hambre y no tienen comida, y que si sed y no encuentran agua. Una y otra cosa de repente. Pero vamos a leer cómo aquel que conoce nuestras necesidades también conocía las necesidades de ese pueblo que estaba en ese desierto. Y lo vemos en Éxodo 13, verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviese de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El Señor no podía quitarles el desierto, no podía sacarlos del desierto. Pero el pastor de su pueblo los alumbraba. Su presencia estaba delante de día a través de una nube y de noche en columna de fuego, para que no se perdieran en el camino. Los guiaba de día y de noche. Ese pastor de su pueblo. Pero porque el pueblo no tenía intimidad con él, no conoció a ese pastor en medio del desierto. No podía entender la misericordia de Dios. El mismo Salmo 77:20 dice, como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. Como rebaño guió a su pueblo por el desierto. El pastor guió a esas ovejas durante 40 años por el desierto. ¿Le mandó ropa nueva? No. ¿Le mandó zapatos nuevos? No. ¿Pero qué pasó? Deuteronomio 29:5 dice, yo os he conducido durante 40 años en el desierto. No se han gastado los vestidos sobre vosotros y no se ha gastado la sandalia en vuestros pies. El pastor estaba con ellos, y porque sabía que ellos necesitaban vestido, y porque sabía que necesitaban sandalias, hizo lo que tenía que hacer para que nunca se le gastara el vestido y nunca se les gastaran las sandalias.
Ese es el pastor de esas, ese es el pastor que está cuidando las ovejas. Cada detalle de nuestras vidas lo cuida el Señor. Cuida nuestra vestimenta. Cuida todo nuestro entorno, todo lo cuida el Señor. Pero nos pasa desapercibido muchas veces porque no tenemos la relación de intimidad con Él y no nos podemos dar cuenta. Quizás estamos esperando lo máximo, el traje nuevo o las 10 cajas de zapatos en el closet. Y sin embargo el Señor está ahí como ese pastor para cuidar de que mi zapato no se gaste, de que mi vestido se preserve, porque el Señor sabe de lo que yo necesito. Y como es mi pastor, yo puedo estar segura que nada me faltará. El Salmo 78, 52, 53 dice: a su pueblo lo sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto, los guió con seguridad, de modo que no temieron. Ese es el pastor que tenemos. Así como un pastor en lo natural a las ovejas las cuida y las guía con seguridad. Y como dijimos al principio, las ovejas cuando el pastor está no temen. Porque el pastor, ay, pero si no ven a ese pastor, y si no ven esa vara y ese callado, se sienten inseguras. Nosotros tenemos que caminar con seguridad y no temer, porque nuestro pastor nos conduce en el camino y va adelante, igualito que como hizo con el pueblo de Israel, para que nosotros caminemos en seguridad, para que nosotros no tengamos temor. Podemos estar pastando y comiendo la hierba y haber precipicios enfrente, precipicios de lado, pero podemos seguir comiendo seguros como ovejas y corderos, porque nuestro pastor está al lado nuestro, ya ni siquiera adelante, al lado nuestro, con su vara y su callado para dirigirnos y que no caigamos en ese abismo. Pero nos es necesario tener la intimidad con Él, oír la voz del pastor y obedecerla. Rompamos hoy con la independencia, rompamos con la autosuficiencia. Y vamos a decirle al Señor que queremos su pastorado sobre nuestras vidas. El pueblo en el desierto no podía conseguir nada por ellos mismos, absolutamente nada, porque era un desierto que no conocían, del cual nada sabían, solo aquel que los amó como rebaño era el único que podía indicarle cómo salir. El Señor, cuando Él dice, yo soy el que soy, cuando tenemos el tetragramatón, estamos hablando de un significado absoluto de autosuficiencia. Él es autosuficiente en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que en Él está todo lo necesario para suplir todo lo que nosotros necesitemos. No somos nosotros los que podemos hacerlo, es Él el único que puede hacerlo. Y David lo conocía y lo sabía muy bien, y por eso él pudo decir, nada me faltará, nada me faltará. Lo segundo que dice el Salmo 23 es que en lugares de delicados pastos me hará descansar y que junto a aguas de reposo me pastoreará. Y yo quiero que veamos la pantalla un momentico
Y vamos a ver algo que nos llama la atención. Cuando la palabra en el original habla de delicados, está hablando de hierba, verdor, donde te sentirás como en casa, donde te hará dormir, donde te puedes echar y acostarte. Y cuando habla el original de descansar, yo quiero saber si todos ven la pantalla. ¿Todos ven? Descansar en el original dice claramente, el original hebreo, que es ponerse como un animal con las 4 patas para arriba. Ese es el original de la palabra descansar. Mírenlo ahí. Entonces, cuando el Salmo 23 nos está diciendo esto y nos está diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar, imagínense que el Señor está diciendo que así es que Él quiere que nosotros vivamos y estemos. Analícenlo, le voy a dar unos segunditos para que se miren así. Esa es la realidad. Ese es el original. ¿Qué ustedes ven? Total descanso ahí, ¿verdad? Cero preocupación, ¿verdad? Cero ansiedad. Entonces, delicados es como en casa, en verdor, todo hermoso, en verdor, descansando. Es decir, así. Pon la otra, Cari. Lo que nos resultaría que nosotros tenemos que vivir la vida de esta forma. Esa es la posición en que nosotros tenemos que estar. Y eso no es, déjala ahí, please, para que la miren mucho. Eso no es si me está yendo bien, si me está yendo mal. Eso es si estoy cerca de Dios o no estoy cerca de Él. Si tengo una relación de intimidad con el Señor o no la tengo. Si estoy orando y echando mi carga sobre Él o no estoy echando mi carga sobre Él. El pastor me dice que yo tengo que vivir así. Y si Él lo dice, yo creo que yo puedo vivir así. El problema no es de Él, el problema es mío que no lo hago. Porque yo no busco lo que buscaba David, que era la intimidad con el Señor. Que era la relación de cercanía total y absoluta con Él. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esa foto es el original de esa porción. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El Evangelio de Mateo nos muestra una porción. Tú vuelve y ponla varias veces, Cari, oíste, para que no trabaje bien profundo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, vamos a oír esta porción, que nos vamos a dar cuenta cómo ante una crisis de alimento, lo que el Señor le dijo a los discípulos, que le dijera a la multitud. Mateo 14, 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos,
12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Crisis de alimento. Crisis de alimento, pero Jesús estaba con ellos. ¿Y qué le dijo Jesús? Dile que se recuesten, ponlo Karina, sobre la hierba. Dile que se recuesten sobre la hierba. Exactamente eso fue lo que el Señor, no había comida para una multitud. Y el Señor le dice, ve y dile que se recuesten sobre la hierba. Aleluya. ¿Ah? Como 15,000 personas. ¿Tienes crisis en tu vida? Recuéstate sobre la hierba. Aleluya. ¿Hay crisis económica? Recuéstate sobre la hierba. Crisis emocional, recuéstate sobre la hierba. Y empieza a conocer al buen pastor. Empieza a intimar con él. Empieza a conocer a ese pastor que llevó ese rebaño durante 40 años por el desierto y nunca se le gastó la ropa ni las sandalias. Recuéstate sobre la hierba. Y el mismo milagro de multiplicación que vieron los discípulos delante de tus ojos y la multitud, lo empezarás a ver. Arriésgate y empiezas a hacer las cosas a la manera de Dios. Y entonces, como David, podrás decir, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Amén. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Lo tercero, antes de eso, tengo una clave y está en el libro del profeta Isaías, capítulo 26, verso 3. El profeta Isaías nos dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y otra vez vuelvo a hablarles de propósito. Y es que, amados, en el reino de los cielos todo funciona por propósito, todo camina por propósito. Para nosotros tener el pensamiento correcto y que lo más importante para nosotros sea el estar avanzando en Dios, tengo que pensar en propósito. Si yo tengo, no importa lo que esté pasando, el pensamiento correcto, que es caminar hacia el propósito que Dios me mandó, yo voy a tener el pensamiento de paz. Al de firme propósito, es decir, aquel que las circunstancias no les roban el propósito. Aquel que porque que la cosa está mal ya, se olvida de la iglesia, se olvida de Dios, se olvida de lo que Dios le mandó a hacer, porque me está pasando esto. No. Al de firme, al que no fluctúa, al que no varía, al que no es como las olas del mar, sino al que se mantiene firme haciendo lo que Dios le dijo. No importa lo que pasa, y sigue adelante, y sigue adelante. Entonces, dice que a ese guardarás en perfecta paz, porque en Él está confiando. Porque si tú te mantienes firme en el propósito, es porque tú estás confiando en el Señor. Entonces, ese se va a mantener en esa perfecta paz. El salmista dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y vamos a analizar esto porque esto se ha tomado muy a la ligera. O sea, Él confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Muy bonito, hermoso. Pero, ciertamente, en medio de la tribulación, el que conoce al pastor de las ovejas va a recibir la consolación del cielo. Va a recibir la fortaleza del cielo. No importa la incertidumbre, no importa la tribulación, no importa, es que llega de repente la mala noticia, de repente lo que te mueva el piso y tú dices, Señor,
tú tienes el control. Amén. Y tú dices, Señor, pase lo que pase, yo te alabo y te bendigo. Amén. Tú eres el soberano de los siglos y nada puede ocurrir sin tu voluntad. Amén. Eso es un alma que va a ser consolada en Dios, no importa lo que pase. Esa es una alma que va a recibir la fortaleza del cielo, porque es un alma que no va a contender con Dios, sino que está preparada para que pase lo que pase, sabe que Dios lo está permitiendo con un propósito. Entonces esa alma va a ser consolada, va a ser fortalecida en Dios. Pero ¿qué pasa? Me guiará por sendas de justicia. Esa alma va a ser fortalecida, va a ser consolada con una única finalidad. ¿Saben cuál es la finalidad? La misma de siempre. Dar testimonio de Jesucristo por amor de su nombre. O sea, es para que la gente que nos está viendo, que dice que sabe que yo digo que soy cristiana, está viendo el lío que se me ha armado, pero está viendo mi reacción. Déjame ver qué dice, déjame ver qué hace, qué yo estoy haciendo. Entonces, ya el cielo consoló mi alma, entonces yo puedo estar fuerte. Yo puedo estar fuerte. El Señor está en control. Dios sabe lo que hace. Hay que confiar en Dios. No es consolar nuestra alma sencillamente para satisfacer mi vida personal. Es para que yo pueda levantarme en medio de la crisis, para que yo pueda levantarme en medio de las circunstancias y poder llevar el carácter de Jesucristo y poder mostrar a Jesucristo en medio de la circunstancia difícil que yo esté atravesando, sea cual sea la circunstancia. Póngale un nombre a la circunstancia, porque todos atravesamos circunstancias difíciles, unos más que otros, unos menos, pero en un momento le llega a uno la circunstancia, dígamelo a mí con lo que acabo de atravesar, de repente, en un instante. Carácter de Cristo, es el carácter de Cristo que yo estoy mostrando, que trabajó el Señor conmigo a través de esa crisis, por de su nombre. Todo, amados míos, es mostrar, es glorificar el nombre del Señor, es que el nombre del Señor se ha levantado, se ha exaltado. Por eso Él nos consuela y nos fortalece, para que entonces nosotros caminemos en paz y manifestemos el gozo, no importa las circunstancias que estemos atravesando. Y vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 25, y vamos a ver qué le pasó a David, para que veamos cómo este hombre escribe este salmo, pero es por la vivencia que atravesó. Y se juntó todo Israel y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes. Subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido de que tienes esquiladores ahora con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y los hombres de David le dijeron: mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí, voy a entregar a tu enemigo en tu mano, y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl.
Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Y dije: no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté, reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos, y que no he pecado contra ti, a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela. Ahí está la porción clave. O sea, David estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl iba a matar a David. David estaba pasando 1000 vicisitudes. Escondido, tuvo que hacerse loco en un sitio porque David lo que quería, porque Saúl lo que quería era matarlo. Y tienen este encuentro cuando Saúl, ustedes escucharon la porción, está dormido en un lugar que David pudo en el acto matarlo y resolver su problema. Sin embargo, por cuanto David sabía que era el ungido de Dios y que todavía estaba vivo, que todavía viviera el ungido de Dios, fue incapaz de quitarle la vida, aún sabiendo que en ese mismo instante podía levantarse y matarlo. Eso es andar por sendas de justicia. Eso es dar testimonio del Señor. En el momento difícil, en el momento donde tú estás en una encrucijada, donde tú tienes la elección de hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y es elegir lo correcto, olvidándote de ti, muriendo a ti mismo, para tú hacer lo que Dios dice que debes hacer. Y eso fue la reacción de David, y eso fue lo que David hizo. Por eso es que tenemos que entender todo lo que nos pasa en la vida, ya sea bueno o sea malo, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Es para que nuestro carácter sea formado y nosotros podamos expresar todo lo que es una conducta correcta, aún nos duela y nos perjudique, como lo hizo David, porque en ese momento no era rey. Lo próximo es: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando la palabra habla en esta porción de andar en sombra de valle de muerte, el original, en valle de sombra de muerte, perdón, el original es cuando se ven dos montañas. Tú andas en un valle y hay dos montañas, tú estás andando en medio de esas dos montañas y la sombra de esas montañas te cubren por completo. A eso se refiere el original cuando habla de andar en valle de sombra de muerte. Aquí vemos una montaña, no encontramos la imagen precisa, pero sí fíjense cómo la montaña dan sombra. O sea, mira la sombra, imagínate que hubiese una gente caminando y que la sombra que está dando esa montaña estuviese encima de la persona. ¿Ven la sombra? Que es como si fuera la montaña misma encima de la persona. Eso es andar en valle de sombra de muerte, en el original. Entonces, dice el salmista que ahí él no va a tener que temer nada. Nada, absolutamente, porque él sabe que el Señor, o sea, que el pastor está con él. Entonces, estas sombras que caen en nuestras vidas son las circunstancias que de repente nos caen encima. Circunstancias
como problemas de enfermedad, problemas matrimoniales, problemas económicos, muchos tipos de problemas que sabemos que acontecen al ser humano, porque el Señor mismo lo dijo, en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos que Él venció al mundo. Entonces, esos tipos de problemas aprendimos cuando estudiamos al Dios Santo, que son para santificarnos, y entonces no podemos rebelarnos en contra de ellos, no podemos levantarnos ni amargarnos, sino sencillamente asumir que el Señor está moldeando nuestro carácter, aplastando nuestro yo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Entonces, es necesario en ese momento entender que el buen pastor está ahí con nosotros, está ahí guiándonos, está ahí acompañándonos. Y vamos a ver qué pasó en 1 Samuel, capítulo 23, a partir del verso 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyendo, siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Aquí vemos la sombra, el valle de sombra que cayó, ¿verdad? Todo aparentaba que no tenía salida. Ahí está el valle de sombra de muerte. Mira como dijo Saúl, entró a una ciudad con doble puerta y barra. O sea, ya no tiene salida, ¿verdad? Continúa. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Miren el pastor obrando. El pastor no mató a Saúl. ¿Pero qué hizo? Escondió a David. Ven. Por eso es que no debemos temer. O sea, en medio de esta situación, él buscó la manera de que David pudiese esconderse. Ese es nuestro buen pastor, el que nos trae una salida en medio de la situación. No nos elimina la situación, pero nos ayuda a escapar de la situación, nos saca de la situación, nos protege en medio de la situación. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonathan se volvió a su casa. El pastor es el que fortalece en medio de las circunstancias. Y ese pastor usó al mismo hijo de Saúl para ir a llevarle palabra a David y fortalecerlo en medio de esa situación difícil. Ese es nuestro pastor. El mismo pastor de David es el nuestro. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá:
¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela-Amalekot. Ahí vemos cómo el Señor creó la vía de escape para David. Y luego vemos cómo Él nos refugia. Es hermoso conocer al buen pastor. Solo que la intimidad con Él es la que nos va a llevar a nosotros entender cómo Él, en medio de toda situación, es el que hace todas estas cosas, y por eso podemos atravesarlas sin temor, en seguridad, como esas ovejitas que saben que el pastor está ahí junto a ellas. Vemos aquí que ya David no está hablando en tercera persona, sino que ya está hablando directamente al Señor. Porque ya todavía hay una mayor intimidad. Porque cuando tú pasas por el momento difícil, cuando tú pasas por el momento de dificultad y de verdad tú intimas con el Señor y de verdad tú te relacionas con Él, esa intimidad se hace mucho más profunda, se hace mucho más cercana. Y el conocimiento que tú tienes del Señor como ese buen pastor ya es muchísimo mayor que el que tú tenías. Y empiezas a ser como esa ovejita y te dejas por Él cargar y que su mano te cure las heridas, que sea su propia mano la que sane tu corazón, la que te fortalezca para poder seguir adelante. Como le decía, la vara es la que sirve para que el pastor le pegue a la ovejita cuando va a disciplinarla, cuando se va a salir del carril para que no se salga y vuelva y entre. Es la vara del pastor. Y el cayado para cuando se cae en el hoyo, poder engancharla y poder levantarla del hoyo. Luego, David dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esto es maravilloso. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y cuando nosotros pensamos en aderezas mesas delante de mis angustiadores, siempre estamos pensando, lo normal es que nosotros pensamos, que el Señor se levanta y destruye a nuestros enemigos. Y realmente Él lo hace porque Él es Jehová Sabaoth. Él es el que pelea. Pero muchas veces el que se levanta no es Jehová Sabaoth. El que se levanta es el buen pastor, es Jehová mi pastor. Y entonces, ¿qué hace el Señor? En el Medio Oriente, cuando se pone una mesa adelante, se está hablando de compañía.
cuando el Señor prepara mesa delante de nosotros, está hablando como en Oriente, tienen la costumbre de cuando se prepara mesa, habla de intimidad. Tú preparas mesas, es con tus relacionados, con tus cercanos, y tú te sientas con ellos en la mesa porque hay una amistad, porque hay una cercanía. Tú no te sientas a comer con personas extrañas. Entonces, cuando esta porción habla, el salmista, de que él adereza mesa, de que él prepara mesa delante de tus angustiadores, ¿qué está diciendo el Señor? Que el Señor, el salmista, que el Señor le va a mostrar a tus enemigos que Él está contigo, que Él está de tu lado, que Él es tu amigo. Entonces los que se levantan en contra tuya, los que pelean en contra de ti, están en contra de Él, son también enemigos del Señor, son también enemigos de ese pastor, que Él es tu pastor y Él está de tu lado. Y el que es enemigo tuyo está entonces del lado contrario de Él. ¿Sabe la seguridad que nos da esto, amados? Una seguridad tremenda. Y de repente tú tienes la situación ahí, tú tienes el problema ahí, pero el tú saber que ese pastor, que es tu pastor, está de tu lado y que Él va a hacer que tus enemigos vean que Él está sentado contigo y que ellos serán avergonzados y serán confundidos porque se van a dar cuenta que Él, que es el Todopoderoso, está de tu lado. Eso tiene que darte seguridad y tranquilidad para tú pasar el momento difícil sin temor. ¿Se entiende esta idea? O sea, no estamos viendo al Sabaoth que pelea, al Todopoderoso que destruye. Estamos viendo a Jehová mi pastor. Ese que prepara esa mesa delante de mis angustiadores. Y esas esos angustiadores, esos enemigos pueden ser externos o internos. Pueden ser cosas emocionales, tristezas, temores, situaciones del alma. O pueden ser personas de verdad que se levantan en contra de nosotros, gente que hablan mal de nosotros, gente que le caemos mal, gente que quieren vernos destruidos. O puede ser el enemigo mismo que se levanta en contra de nosotros, que de hecho sabemos que siempre va a levantarse en nuestra contra. Sean externos, sean internos, sea el enemigo, el Señor adereza mesa delante de ellos. Y eso nosotros tenemos que creerlo. Y cuando los demás ven que el Señor está de nuestro lado, pero ¿y eso es suficiente para que ellos se sepan derrotados y se sepan perdidos? Y eso nosotros tenemos que creerlo, pero vivirlo y funcionar creyendo eso de verdad de lo más íntimo de nuestros corazones. Vemos que si el Señor adereza mesa es porque Él se convierte en nuestro servidor. De hecho, el pastor es pobre, no es ningún trabajo de alcurnia, de renombre. El pastor de ovejas es una persona humilde, hablando en sentido de pobreza. Pues también Él es el servidor, es el que adereza mesa, el que se pone a servir la mesa para que nuestros enemigos vean que Él nos está sirviendo la mesa y que se sienta con nosotros en esa mesa, que Él es nuestro aliado. También dice que Él nos unge. En la antigüedad, cuando tú ibas a visitar a una casa, tenía la costumbre de que te ungen como un símbolo de que te dan la bienvenida. Pero también el ungirte es un símbolo de que te untan ese aceite para que el mal no te toque, para que los insectos no te toquen. Entonces el salmista está diciendo muy claro que que es nuestro pastor, ¿qué hace? Nos está ungiendo, nos ungió para que ningún mal nos toque. Nosotros somos sus ungidos y el mal no puede tocarnos. Y nosotros tenemos que caminar en esta tierra sabiendo que el mal no puede tocarnos, porque nosotros somos sus ungidos, somos lo que Él apartó, somos lo que Él señaló, y el mal no puede tocarnos, la plaga no puede tocarnos. Y que la copa rebose. Es en esos anfitriones, cuando había mucha abundancia y te servían la copa, yo hacía que rebosara la copa como símbolo de abundancia. Y eso es lo que está diciendo el salmista.
Por eso nosotros no podemos enfocarnos en nuestros enemigos. Enfoquémonos en la mesa que está servida delante de nosotros, amados. Enfoquémonos, amados, en que estamos ungidos por el Señor. Enfoquémonos en que le pertenecemos a Él y en que podemos caminar sin temor porque Él anda a nuestro lado con su vara y su cayado para que nosotros no nos caigamos en el abismo, para que nosotros no nos perdamos en el camino, para que el devorador no nos destruya. Y al final el salmista dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y todos sabemos cómo David terminó sus días, viejo en años, y viendo las promesas de Dios hacerse realidad en su vida. Porque el bien y la misericordia lo persiguieron, porque fue un hombre que intimó con el Señor, que lo conoció como su pastor, porque supo vivir una vida en esta tierra de seguridad y de confianza, sin temor, porque sabía que ese buen pastor estaba a su lado para cuidarlo, para protegerlo, para librarlo, para sanarlo, para vendar sus heridas y para arriesgar su vida por él, porque el pastor arriesga su vida por las ovejas. Isaías 40 dice: miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. El que dispersó a Israel los reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Eso es Jeremías 31:1. Porque así dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mis ovejas. Oigan esto. Y esto fue para Israel cuando estaban dispersos, antes de que fueran a la tierra que ya hoy tienen. Yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Hoy el Señor nos dice que Él también está velando por sus ovejas, velando para que el propósito que Él tiene con sus ovejas se cumpla. Que Él anda a nuestro lado con su vara y su cayado, para que nosotros no nos desviemos del propósito que Él tiene con nosotros, sino que su propósito en nuestras vidas se cumpla. Porque Cristo, el buen pastor, dio su vida por ti y por mí. El buen pastor fue crucificado en la cruz del Calvario y se dio por entero como ese buen pastor que da su vida por las ovejas, para que hoy el propósito de Dios se pueda cumplir en cada uno de nosotros. Juan 10, 14 y 15 dice: yo soy el buen pastor. Y esto es Jesucristo. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Conocerlo, amados, no es venir a la iglesia. El original de conocerlo es Yadá. Y Yadá es exactamente las mismas palabras cuando la Biblia habla de que el hombre conoce a la mujer. O sea que ya nos damos cuenta el grado de intimidad que la palabra está diciendo que tenemos que tener con el Señor. No se trata de un conocimiento intelectual, ni racional, ni mental. Es un conocimiento de la más profunda capacidad que podamos tener en nuestro corazón y en nuestra alma.
nunca nos olvidemos que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos ovejas del prado del Señor. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Yo quiero que tú pienses ahora si realmente eres ovejas, si eres ovejas del Señor, si de verdad sientes y piensas que estás bajo el cuidado del buen pastor, de ese que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Si de verdad tú tienes comunión con ese buen pastor, si de verdad tú estás siguiendo a ese buen pastor, si de verdad estás oyendo su voz, si estás teniendo una relación de intimidad y obedeciéndolo, o si estás viviendo en la autosuficiencia, en la independencia de vida, vamos a ponernos de pie en este momento. Mi alma me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.